Acababa de recibir los papeles del divorcio cuando despedí a mi cuñado, con su sueldo de 150.000 euros al año. A la mañana siguiente, tenía 99 llamadas perdidas de mi ex-suegra. La llamé de vuelta. Dígame. ¿Quién es y qué desea? Todavía recordaba con una claridad hiriente el penetrante y empalagoso perfume de Victoria, la secretaria, impregnado en el coche de la empresa que había usado para mi viaje de negocios a Barcelona. No era la fragancia fresca de jazmín o azahar que a mí me gustaba, sino un aroma artificial y barato con un poder de destrucción masivo. Se me adhirió durante todo el vuelo de vuelta como un recordatorio ineludible de la traición que se había instalado en mi vida. Acababa de terminar una reunión con nuestros socios catalanes. Mientras el elegante sedán negro de la empresa me llevaba al hotel, mi marido, Marcos, me envió un mensaje con una sola palabra: divorcio. Adjuntaba la foto de una solicitud ya firmada. Su caligrafía era tan decidida como el día en que firmó el acta de constitución de nuestra empresa, 7 años atrás. 7 años. Tiempo suficiente para construir un negocio valorado en varios millones de euros, y demasiado corto para que el hombre con el que compartía mi cama me diera la espalda. Miré el papel en la pantalla y luego mi muñeca, donde llevaba un delicado medallón de oro familiar. 7 años atrás, mi suegra me lo había entregado con una advertencia cargada de un aire casi feudal. Hija mía, ahora que estás casada, tu lugar está en el hogar. La familia es lo primero. Las mujeres debemos mantener encendida la llama del hogar, no dejar que el trabajo nos consuma. En aquel entonces le creí. Creí en el concepto de ser una familia, y usé toda mi experiencia, mis ahorros personales y el entusiasmo de mi juventud para construir nuestro sueño. La noche de diciembre en Barcelona era fría, pero por dentro ardía. Sabía que esa solicitud de divorcio era más real que nuestro certificado de matrimonio de hacía 7 años. El matrimonio fue una promesa, una esperanza. El divorcio era la cruda verdad. No respondí al mensaje de Marcos. Abrí mi portátil y me concentré en algo más importante. Durante 7 largos años, había sido demasiado blanda con la familia, pero hoy, la familia había dejado de serlo. Redacté un correo electrónico y lo envié directamente a la cuenta personal de Javier, mi cuñado, actual subdirector general y jefe de operaciones. Asunto: despido con efecto inmediato. Estimado señor Javier, en virtud de la cláusula 4.1 de su contrato de trabajo y del Código de Ética Profesional de la empresa, yo, Isabel, en mi calidad de socia fundadora y directora general, he tomado la decisión de rescindir su contrato con efecto inmediato. Motivo: violación grave de la ética profesional, conspiración con partes interesadas para usurpar los activos y el control legítimo de una socia fundadora, causando un daño severo a la reputación y los intereses de la compañía. Su salario y bonificaciones pendientes, incluyendo la parte proporcional de su sueldo anual de 150.000 euros, serán transferidos a su cuenta personal en las próximas 24 horas. Todas sus cuentas, contraseñas y accesos a los sistemas de la empresa serán revocados inmediatamente después del envío de este correo. Le exijo que entregue toda la documentación y activos de la empresa bajo su gestión al departamento legal a más tardar mañana a las 9 a. Esta decisión es irrevocable y entra en vigor en este mismo instante. Atentamente, Isabel, socia fundadora y directora general. Pulse enviar. Había matado 2 pájaros de un tiro. La solicitud de divorcio de Marcos fue el catalizador que necesitaba para cortar lazos con Javier. Fue él quien, instigado por su madre y con el silencio cómplice de Marcos, me había desautorizado continuamente, ayudando a Marcos a apartarme del comité de dirección durante los 6 meses de mi embarazo y mi baja por maternidad. No despedía a Javier solo por venganza. Lo despedía porque necesitaba erradicar esa semilla de inestabilidad antes de cruzar definitivamente el umbral de mi matrimonio. Necesitaba proteger lo que había construido para tener los medios para criar a mi hija, Luna. Apenas envié el correo, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. En la pantalla apareció el nombre de Javier. No contesté. Luego Marcos. Tampoco contesté. Sabía que ambos estaban fuera de sí. Marcos podía haber previsto mi reacción al divorcio, pero que despidiera a Javier de forma fulminante, la misma noche que él me pedía el divorcio, estaba completamente fuera de sus cálculos y los de su madre. Llamé a mi abogada personal, una mujer brillante y serena llamada Elena. Era casi medianoche. Elena, ya he enviado la notificación de despido a Javier. Mañana a las 9, necesito que tu gente selle su despacho, saque sus cosas personales y sobre todo confisque su portátil y cualquier dispositivo de almacenamiento. Llevo 6 meses recopilando pruebas, pero tengo que asegurarme de que no pueda borrar el rastro de sus irregularidades o de los contratos turbios que ha firmado últimamente.
Esta noche intentará acceder al sistema, seguro. La voz de Elena, siempre calmada, respondió con 3 palabras cargadas de autoridad. Ya está hecho. Colgué y volví a mirar mi teléfono. Decenas de llamadas perdidas. Un nuevo mensaje de Marcos. Esta vez no era la palabra escueta divorcio, sino una amenaza en toda regla. Isabel, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Quieres montar un escándalo? Despedir a Javier es dispararte en tu propio pie. Sin él, ¿quién va a llevar el peso de la empresa? Mamá y yo ya te lo advertimos, no te pases de la raya. Sonreí con amargura. ¿Dañarme a mí misma? Fueron ellos quienes me habían acorralado. Llevaba un año soportando el desprecio de mi suegra, la traición de mi marido y los abusos de poder de mi cuñado. Durante mi baja maternal, planearon a sangre fría apartarme de mi puesto directivo, colocando a sus peones para controlar la empresa que yo había levantado con mi sudor y mis lágrimas. Había grabado cada conversación, recopilado cada prueba de transferencias de activos sospechosas, cada correo electrónico que Marcos le enviaba a Victoria. Los últimos 6 meses había sido una sombra en mi propia empresa. Sonreía, escuchaba, asentía, pero en mi mente estaba reordenando las piezas rotas, convirtiéndolas en armas. El perfume barato en el coche fue el último recordatorio que necesitaba. Redacté una respuesta para Marcos, sin una pizca de emoción. Marcos, lo que yo haga es asunto mío. Me has pedido el divorcio, y lo acepto. En cuanto a Javier, he actuado conforme a los estatutos de la empresa. Sabes perfectamente que, como fundadora, tengo ese derecho. Será mejor que te centres en nuestro acuerdo de divorcio y dejes de interferir en mi trabajo. Y no lo olvides, tengo algo que no querrás que vea un juez. Sabía que la frase «algo que no querrás que vea un juez» le haría temblar. No se trataba solo de las 127 noches de infidelidad documentadas con facturas de hotel, sino también de la grabación de la conversación en la que él y su madre conspiraban para arrebatarme mis acciones. Llevaba mucho tiempo preparándome para esta batalla legal. Salí al balcón del hotel y respiré hondo el aire frío de Barcelona. «Lo has hecho bien, Isabel», me dije. «¿Y qué si el matrimonio se ha roto? Tu trabajo, tu carrera y tu hija son lo más importante ahora». Miré una vez más el medallón de oro. Este símbolo de ataduras y expectativas anticuadas se había resquebrajado en mi interior hacía mucho tiempo. Era hora de quitármelo, o al menos, de guardarlo. Me desabroché el cierre y lo deposité en mi joyero. Allí, ya me esperaba un anillo nuevo, un solitario de diamante, sencillo y elegante, el anillo de la independencia y la autonomía. Mañana volaría de vuelta a Madrid para enfrentarme al divorcio y empezar de nuevo. Tenía a Luna, tenía la experiencia, y tenía un capital considerable de la liquidación de mis acciones. Ya no tenía miedo, solo sentía una extraña serenidad. Este final resultó ser un comienzo muy prometedor. A la mañana siguiente, apenas abrí los ojos, el teléfono vibraba frenéticamente. La pantalla mostraba 99 llamadas perdidas de un número familiar. Mi ex-suegra. Marqué el número. «Dígame, ¿quién es y qué desea?» Al otro lado, un segundo de silencio, y luego la voz de mi ex-suegra, Carmen, estalló en furia. «Isabel, ¿a qué viene esa tontería? ¿Cómo te atreves a despedir a Javier? Es la mano derecha de Marcos. ¿Es que quieres hundir la empresa?» Respiré hondo, manteniendo un tono tranquilo, educado pero firme. «Carmen, lo siento, pero mi decisión se basa estrictamente en los estatutos de la empresa. Es una decisión de negocios, no un asunto familiar». Su voz se agudizó, entrecortada por la rabia. «¿Negocios? ¿Qué negocios ni qué nada? Te ha pedido el divorcio. Ya no eres de esta familia. La empresa es de Marcos, es de nuestra familia. Tú no eres más que una extraña». Mi corazón no dolió. Simplemente se heló. Una extraña. Había escuchado esa palabra demasiadas veces en los últimos meses. Con todo el respeto, Carmen, mantuve la compostura. Esta empresa se fundó con mi sudor, mi esfuerzo y mi dinero, además del de Marcos. No la estoy hundiendo, la estoy protegiendo los activos que Marcos y yo construimos juntos. Entonces recurrió al chantaje emocional, aunque su tono seguía siendo hostil. ¿Has pensado en Luna? ¿Quieres que tu hija crezca sin un padre? Tu marido ha cedido mucho ya. ¿Qué más quieres? Sabía que intentaba usar a Luna para intimidarme. Una táctica clásica en familias patriarcales. Carmen, repliqué, con más determinación que nunca. Yo me encargaré de Luna, y no permitiré que crezca en un entorno donde se menosprecia a su madre, y por extensión, a ella misma. Mi decisión está tomada y no la cambiaré. Añadí una última frase, lo suficientemente fría como para apagar su última esperanza. Volaré a Madrid para resolver los asuntos de la empresa y finalizar los trámites del divorcio.
Sin esperar respuesta, colgué. Ya no era la chica idealista de 27 años que creía en promesas eternas. Era Isabel, de 34, una mujer que había probado la traición, había aprendido a luchar y conocía su propio valor. Después de esta noche, nadie volvería a dictar mi vida, ni Marcos, ni Javier, y mucho menos ella. Miré por la ventana. Barcelona dormía. Yo también necesitaba descansar. Mañana sería un día muy, muy largo. A la mañana siguiente, tomé el primer vuelo a Madrid. Durante el viaje, no pude dormir. Mi mente repasaba la película de los últimos 7 años, desde los días iniciales llenos de sueños y ambiciones hasta la noche anterior, la noche en que puse punto final a mi matrimonio y a esa relación familiar. 7 años atrás, yo era una reconocida expertera en marketing. Había trabajado para varias multinacionales y tenía una cartera de clientes impresionante. Mis ahorros me permitían comprar un pequeño apartamento en el barrio de Salamanca. En aquel entonces, Marcos era solo un mando intermedio, con ambición para los negocios pero sin experiencia ni capital. Javier, su hermano, acababa de salir de la universidad, un joven impulsivo que soñaba con hacer dinero rápido. Recuerdo perfectamente la tarde en que nos sentamos los tres en un viejo café del centro. Les presenté mi idea: fundar una empresa de dermocosmética de alta tecnología. Marcos, dije, poniendo sobre la mesa un detallado plan de negocio. Yo aporto el 40% del capital con mis ahorros, mi experiencia y mi marca personal. Tú aportas el 50% con capital y te encargas de la parte legal. El 10% restante se lo das a Javier, para que se comprometa con el proyecto. Marcos me miró con admiración y confianza. Asintió. De acuerdo. Yo me encargo de la administración, los trámites y de buscar financiación adicional. Luego me dirigí a Javier. Era joven pero inteligente, y quise darle una oportunidad. Javier, tu hermano te da un 10%. Pero recuerda, esto es una oportunidad, no un regalo. Si trabajamos juntos, la lealtad es lo primero. Nadie traiciona el esfuerzo de los demás. Aún recuerdo su emoción. Se levantó y me estrechó la mano solemnemente. Gracias, Isabel. Prometo no defraudar vuestra confianza. Nos dimos la mano, tres jóvenes llenos de entusiasmo bajo la luz dorada de la tarde madrileña. Belleza Vital S.L. nació en ese momento. 2 meses después, Marcos y yo nos casamos. Una boda íntima, con toda la familia. Su madre, Carmen, una mujer tradicional y patriarcal, me pareció entonces una persona que me quería de verdad. Me entregó el medallón de oro familiar. Recuerdo que me abrazó, tomó mi mano y me dijo las palabras que me aprendí de memoria y que ahora se sentían como puñales. Hija mía, te entrego este medallón, una reliquia de nuestra familia. Ahora que eres una de nosotros, debes poner a la familia por encima de todo. El trabajo es importante, sí, pero un marido y unos hijos son la base de todo. Debes cuidar del hogar, atender bien a tu marido. No dejes que Marcos se preocupe por las cosas de casa. Los hombres están para los grandes asuntos de fuera, las mujeres, para mantener los cimientos firmes. Asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que era afortunada por tener una suegra que me quería y me guiaba. Le prometí: no se preocupe, Carmen. Intentaré hacerlo bien en ambos frentes, en la empresa y en casa. No la decepcionaré ni a usted ni a Marcos. Y cumplí mi promesa. Durante 7 años apenas tuve un día libre. Fui yo quien ideó los productos, negoció los grandes contratos y construyó la red de distribución. Fui yo quien formó personalmente al equipo de marketing y creó la marca de la empresa. Marcos se encargaba principalmente de las finanzas y las relaciones públicas. Javier progresó rápidamente, de jefe de departamento a subdirector general. Tal como prometí, la empresa prosperó. El dinero fluía. Compramos una casa más grande, coches de lujo, y empezamos a vivir la vida que siempre había soñado. Pero fue ese mismo éxito el que resquebrajó nuestros votos. Nunca olvidé la historia de aquel medallón. Siempre me recordaba mi papel como guardiana del hogar que mi suegra me había asignado. Mantuve la llama encendida, pero esa llama dejó de arder en el corazón de mi marido. Se había trasladado a otro lugar. Un lugar que olía a perfume barato. El lugar donde estaba su secretaria, Victoria. Sé que todo empezó a cambiar cuando la empresa superó los 10 millones de euros en ingresos. Fue entonces cuando Marcos y Javier empezaron a sentir que yo ya no era necesaria. O, más bien, que mi poder era demasiado grande. Dejaron de verme como la socia fundadora y directora general, y pasaron a verme solo como la mujer de Marcos y la cuñada de Javier. Marcos empezó a decir cosas como: Isabel, eres una mujer, no necesitas estresarte tanto, deja que Javier y yo nos ocupemos, tú céntrate en la casa y en tener a mamá contenta. Javier, por su parte, empezó a desafiar mis decisiones en las reuniones. Ahora, al pensarlo,
Aquel medallón no era un símbolo de afecto, sino una atadura invisible. Ella quería que yo fuera siempre la mujer confinada al rol de cuidar del hogar, no una ejecutiva de éxito capaz de ganar dinero y tomar decisiones empresariales. Abracé mi maletín, que contenía la carpeta con las pruebas que había recopilado en secreto. Esta vez no iba a permitir que mi experiencia y mi esfuerzo fueran devaluados con un barato "tu lugar está en el hogar". El medallón de oro lo había guardado, y nunca más volvería a ponérmelo. Ahora llevaría mi propia autonomía. El avión se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Madrid me recibía con un sol implacable, tan implacable como la batalla que estaba a punto de comenzar. Abrí el móvil y leí el último mensaje de mi abogada, Elena. Despacho de Javier sellado. Equipos confiscados. Hemos encontrado varias transacciones sospechosas y un correo a vuestro socio alemán, el señor Schmidt, informándole de inestabilidad interna. He contactado a tu asistente personal para preparar una reunión de emergencia mañana por la mañana. Se me encogió el corazón. ¿Tan rápido había actuado Javier? No solo abusaba de su poder, sino que intentaba sabotearme, contactando a nuestro socio estratégico más importante para esparcir rumores. Había subestimado su malicia. Pero eso, lejos de desanimarme, solo fortaleció mi determinación. Estaba lista para luchar, no solo por mí, sino por Luna, por el futuro que quería que ella viera. Bajé del avión con la mirada firme. Usaría mi cabeza fría y mi experiencia para enfrentarme a las personas que una vez llamé familia. Al llegar a Madrid, lo primero que hice no fue ir a casa para ver a Marcos o a mi hija Luna, sino dirigirme directamente al despacho de Elena. Después de revisar el caso, me fui al apartamento que estaba a mi nombre, donde mi niñera de confianza, Beatriz, cuidaba de Luna. Sabía que no podía permitirme ser débil. Las emociones debían quedar a un lado. Esa noche, sentada sola en mi estudio, intenté encontrar la calma para trabajar, pero los recuerdos me asaltaban, especialmente los de los primeros conflictos con Javier, conflictos en los que había cedido para, al final, pagar un precio muy alto. Ocurrió hace aproximadamente 1 año y medio, cuando la empresa empezaba a expandirse hacia el norte de España. En aquel momento yo era la directora general y Javier el subdirector responsable del área de ventas. Tuvimos una tensa reunión del Consejo de Administración sobre el presupuesto de marketing para un nuevo producto. Señores, expuse, para que este nuevo producto alcance una cuota de mercado del 5% en un año, necesitamos una inversión fuerte en marketing digital y experiencias de marca. Propongo un presupuesto de 1 millón de euros para esta campaña. Marcos asintió, pero Javier se opuso de inmediato. Isabel, me parece un presupuesto excesivo. 1 millón de euros es mucho dinero. ¿No podrías reducirlo? En mi opinión, el gasto en digital se puede recortar un 30% y centrarnos más en los canales tradicionales. Miré a Javier con seriedad. Javier, no estoy de acuerdo. El marketing digital es la columna vertebral de un producto de alta tecnología. Además, nuestro público objetivo son jóvenes modernos. Usan redes sociales, no leen periódicos. No podemos recortar este gasto si queremos alcanzar los objetivos de crecimiento. ¿Has analizado bien el mercado? Cuestionado directamente, Javier se mostró irritado. Estaba acostumbrado a que yo cediera. Isabel, sé que eres la experta en marketing, pero creo que estás malgastando el dinero de la empresa. Marcos también lo piensa. No somos una multinacional para tirar el dinero de esa manera. Al oírle, sentí que la sangre me hervía. Había usado todo mi conocimiento para diseñar ese plan. Pero lo que más me dolió fue la actitud de Marcos. Mi marido, el director financiero, permaneció en silencio hasta que carraspeó y dijo: Isabel, piénsalo mejor. Javier es joven, pero tiene razón en parte. La empresa es de la familia. El dinero tiene que estar claro. Tú eres mujer, eres muy buena en marketing, pero las grandes decisiones financieras déjanoslas a Javier y a mí. Es mi hermano, es de la familia. No va a perjudicar a la empresa. Cede un poco. Baja a 800.000 euros. Me parece más razonable. Toda la sala quedó en silencio. Las palabras de Marcos fueron como un jarro de agua fría. Usó las frases Javier es joven, es mi hermano, es de la familia, y me pidió que cediera simplemente porque yo era mujer y su esposa. Respiré hondo, intentando calmarme. Quise levantarme y rebatir, gritarle a Marcos que yo también era de la familia, que era la fundadora, que poseía el 40% de las acciones y que, como directora general, era la responsable de las ventas. Pero entonces recordé el consejo de mi suegra. La familia es lo primero. Temí que, si montaba una escena, el conflicto matrimonial se agravaría y afectaría al negocio. De acuerdo, respondí, bajando la voz y tragándome la frustración. Si Marcos y Javier creen que con 800.000 euros es suficiente, ajustaré el plan. Pero advierto que, si no se alcanzan los objetivos de ventas,
No asumiré la responsabilidad por este recorte. Marcos sonrió, una sonrisa que ahora me parecía terriblemente falsa. Venga, mujer, no te enfades. ¿Una mujer enfadada en el trabajo? Hazlo, Javier, y yo confiamos en ti. Confiaban en mí, pero solo dentro de los límites que ellos marcaban. Querían mi talento, pero bajo su control y sus decisiones. Las de los hombres de la familia. Cedí. La campaña de marketing posterior solo alcanzó el 80% del objetivo inicial. Yo tenía razón, pero no pude demostrarlo con contundencia. Acepté el silencio. Sacrifiqué mi profesionalidad para mantener la llamada paz familiar. Ahora, al recordarlo, veo que esa concesión fue el primer ladrillo que usaron para construir el muro que me aisló. Vieron que era fácil doblegarme, que temía el conflicto, y aprovecharon para avanzar. Después de aquello, Javier se envalentonó. Empezó a tomar decisiones sobre distribución y socios sin consultarme. Marcos siempre se ponía de su parte, siempre con la excusa de que era de la familia y que yo debía ceder. Me preguntaba qué era yo a sus ojos, una máquina de hacer dinero con un cerebro brillante para el marketing, pero que debía someterse al control masculino. Bebí un vaso de agua de un trago. Era hora de acabar con mi propia debilidad. Había documentado todos estos pequeños detalles, cada reunión, cada mensaje entre Marcos y Javier. Sabía que no podía usarlos en un juicio, pero eran la prueba más clara de su falta de respeto y su conspiración para tomar el poder. Esa noche, tomé una decisión. Envié un mensaje corto a Marcos, que me esperaba en el piso en el que habíamos vivido. Ya estoy en Madrid. He hablado con mi abogada. Nos divorciamos según el acuerdo que te enviaré. Mis acciones se liquidarán en efectivo. Luna se queda conmigo. Si intentas negociar o retrasarlo, haré públicas todas las pruebas de tu infidelidad y de las transferencias de activos sospechosas. Piénsatelo bien. Luego, redacté un correo para mi equipo de confianza, las personas que había seleccionado para que me siguieran a Sevilla y construir Isa Luna Cosmética. Asunto. Plan de reinicio. Hola a todos. He vuelto a Madrid y he tomado decisiones firmes. Necesito una videoconferencia urgente con todos vosotros mañana a las 8 a.m. para cerrar el plan de traslado y la asignación de tareas. Vamos a empezar de nuevo. Confío en vosotros y confío en mí misma. Juntos crearemos una nueva empresa, donde el talento esté por encima de la jerarquía y la profesionalidad sea respetada sin condiciones. Al pulsar enviar, sentí un gran alivio. Resultó que poner fin a un error era mucho más poderoso y liberador que intentar mantenerlo a flote. Entré en la habitación de Luna. Dormía plácidamente junto a Beatriz. Me incliné y le di un beso suave en la frente. Luna, mi amor, mamá ha elegido una nueva vida para ti. Una vida donde nunca más tendrá que ceder ni temer a nadie. Crece fuerte y libre, pequeña. Le susurré y me levanté. Mi fuerza ya no provenía de promesas o de un medallón de oro, sino del amor por mi hija y de mi propio anhelo de autonomía. Cerré la puerta, preparándome para los siguientes capítulos de mi vida. La guerra, lo sabía, no había hecho más que empezar. Hace 3 años, Belleza Vital SL celebró su 4º aniversario con una fiesta por todo lo alto en un lujoso hotel de Madrid. Aquella noche, lucí un vestido de gala color esmeralda del brazo de Marcos, orgullosa de nuestros logros. En ese momento, todo parecía intacto, al menos en apariencia. Estaba charlando con un socio importante cuando Marcos me susurró al oído: voy fuera a atender una llamada. Tú quédate y disfruta. Asentí sin la menor sospecha. Marcos a menudo tenía que resolver asuntos urgentes. Unos 15 minutos después, volvió con el móvil en la mano y lo dejó sobre la mesa. Aquella noche, quizás por la euforia o el alcohol, se olvidó de borrar los mensajes. Mientras yo hablaba con un accionista minoritario, la pantalla del teléfono de Marcos se iluminó, mostrando una nueva notificación de Victoria. No miré a propósito, pero la luz y el nombre Victoria, su secretaria personal, me golpearon directamente. Victoria, ¿me echas de menos? Todavía guardo la foto que nos hicimos en el apartamento de la calle Goya. Felicidades a ti, a Isabel y a Javier por el éxito de la empresa. Sentí que el aire me faltaba. Mantuve la compostura, pero apreté la copa de vino con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré a Marcos. Reía y hablaba con un cliente, completamente ajeno a que yo había visto el mensaje. El perfume de Victoria, ese olor penetrante que había notado en el coche, volvió a mi mente. Sabía que no podía montar una escena en una fiesta tan importante. Era la directora general. Debía mantener la dignidad y la profesionalidad. Simplemente dejé la copa, toqué el brazo de Marcos y sonreí. «Cariño, ¿me traes un poco de zumo de naranja? Tengo sed». Marcos, sin sospechar nada, se dirigió a la barra. En ese instante cogí su teléfono, lo desbloqueé con la huella que conocía de memoria. Hice una captura de pantalla del mensaje.
Lo puse en silencio y lo devolví a su sitio. Lo hice todo en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, todas mis sospechas se confirmaron. Siempre había intentado confiar en Marcos, en nuestras promesas, en nuestro amor. Pero ahora tenía la prueba en mis manos. El dolor apenas había comenzado a asentarse cuando tuve que enfrentarme a otro golpe, esta vez de Javier. Había bebido bastante y me llevó a un rincón apartado. Su cara estaba enrojecida, su mirada era desafiante. Isabel dijo, con la voz ronca por el alcohol, claramente buscando provocarme. Gracias a quien hemos llegado hasta aquí, ¿eh? Sonreí, intentando mantener la cortesía. Gracias al esfuerzo de todos, Javier. Tuyo, mío y de Marcos. Javier soltó una risa despectiva. ¿Tuyo? Tú solo te encargas de la administración y el marketing. Esas tonterías de la publicidad y las ventas las puede hacer cualquiera. No te creas que eso es lo más importante. Se acercó más. El aliento a alcohol me golpeó. Las grandes decisiones de la empresa, el capital, la estrategia a largo plazo. Todo eso lo decide Marcos. Él es el hombre, el cabeza de familia. Deberías conformarte con hacer bien tu trabajo y dejar de intentar controlarlo todo. Sus palabras fueron como una bofetada. En medio de la celebración de mi propio éxito, negaba públicamente todo mi esfuerzo, mi experiencia y mi posición. Me rebajaba a una simple administrativa de marketing solo por ser mujer. No mencionó que fui yo quien estableció todo el sistema operativo, quien negoció los grandes contratos con proveedores extranjeros o quien aportó el 40% del capital inicial. Le miré directamente a los ojos. La ira fue reemplazada por una fría decepción. Javier, dije, con voz grave y clara. Sé que estás borracho, pero no olvides que yo puse los cimientos de esta empresa y que soy la directora general. Si continúas con esas faltas de respeto y negando mi trabajo, reconsideraré tu puesto. Aunque seas mi cuñado, la profesionalidad de la empresa es lo primero. Marcos había vuelto para entonces. Al ver nuestra tensión, intervino rápidamente. Venga ya, Javier. Estás borracho, vuelve a tu sitio. Isabel, no le hagas caso, se le ha ido la cabeza. Marcos se llevó a Javier, pero aún pude oírle murmurar claramente. Las mujeres deberían dedicarse a tener hijos y punto. Esa noche, de vuelta a casa, no dije una palabra. Había visto la traición de mi marido y el desprecio abierto de mi cuñado. Ambos querían apartarme del poder. Querían que volviera a mi rol de guardiana del hogar que su madre me había asignado, solo que ahora, además, tenía que ser la que generaba el dinero. Esa noche, abracé la almohada, incapaz de llorar por la rabia contenida. Tomé una decisión. No podía seguir cediendo para mantener la fachada de una familia feliz. Tenía que actuar. Tras la fiesta de aniversario, la relación entre Marcos y yo se sumió en una distancia gélida. No mencioné el mensaje de Victoria, pero empecé a vigilar cada uno de sus movimientos, cada factura, cada llamada. Un mes después, le pedí una reunión privada en su despacho. Marcos, dije, sin rodeos, tienes que sacar a Javier de la alta dirección inmediatamente. Necesito poner a alguien con más profesionalidad y ética en ese puesto. Me ha faltado al respeto delante de socios y compañeros, y sus decisiones están afectando a las finanzas de la empresa. Marcos cambió de expresión. Frunció el ceño. Isabel, ¿qué te pasa? Ya te lo he dicho. Javier es mi hermano. ¿Qué quieres que haga? Si lo echo, ¿a dónde va? Ha estado con nosotros desde el principio. No seas tan exagerada. Ya te pedí que cedieras un poco. ¿Ceder? Casi me reí, pero me contuve. ¿Quieres que ceda ante la falta de respeto, ante sus malas decisiones, y que la empresa se vaya a pique? Marcos, tienes que ser objetivo. Javier es un lastre y una amenaza para la estructura directiva. Marcos empezó a levantar la voz. Creo que la presión del trabajo te está superando. Relájate. Javier y yo nos encargaremos de todo. No necesitas implicarte tanto en la gestión operativa. La discusión no llevó a ninguna parte. Marcos defendió a su hermano a capa y espada. Supe que ya no era solo un asunto de hermandad, sino una alianza entre dos hombres para contrarrestar mi poder. 2 semanas después, descubrí que estaba embarazada. La noticia alegró visiblemente a Marcos. Mi suegra también se mostró encantada. Empezaron a tratarme mucho mejor. Me dije a mí misma que quizás el bebé podría arreglar las cosas, que todo cambiaría. Pero me equivocaba. Vieron mi embarazo como una oportunidad, no como una alegría familiar. Cuando estaba de 6 meses, mi cuerpo empezó a pesarme. Tuve que reducir mi ritmo de trabajo y los viajes. Mi suegra me llamaba constantemente, instándome a quedarme en casa. Hija, decía por teléfono con una falsa preocupación. Estar embarazada es lo más importante en la vida de una mujer. Los hijos son lo primero. Deja que Marcos se ocupe de la empresa, que Javier también es muy competente. Quédate en casa y descansa. Ya le he dicho a Marcos que tienes que descansar por completo.
Y Marcos aprovechó la oportunidad al máximo. Una semana después convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración sin informarme de los detalles, con la excusa de que era algo urgente. En esa reunión, tomó la decisión unilateral de transferir el poder ejecutivo a Javier, nombrándole director general interino. Ese día, recibí el correo electrónico con la notificación mientras descansaba en la cama por prescripción médica. El texto era muy florido. Para garantizar la mejor salud de la futura madre, Isabel, y del bebé durante el embarazo, Isabel cederá temporalmente algunas de sus funciones ejecutivas, bajo la supervisión del presidente del Consejo, Marcos. Temblé, agarrando las sábanas con fuerza. Aquello era un golpe de estado, no una medida para cuidarme. Habían usado mi embarazo para eliminarme de la dirección y darle el poder a Javier, de quien conocía perfectamente sus ambiciones. Llamé a Marcos inmediatamente. Marcos, ¿por qué has tomado esta decisión por tu cuenta? El poder ejecutivo es mío. No tienes derecho a transferirlo sin mi consentimiento, y el de la mayoría de los accionistas. La voz de Marcos era tranquila, casi glacial. Isabel, no montes un escándalo. Es una decisión por el bien de la familia y por tu salud. Mamá ya estaba preocupada. Tienes que cuidarte. Deja que Javier y yo nos ocupemos del trabajo. Además, como presidente del consejo, tengo la autoridad para tomar decisiones urgentes que garanticen la estabilidad de la empresa. ¿Estabilidad? Me reí con amargura. ¿O para que tú y Javier podáis controlarlo todo y ocultar vuestros chanchullos? Marcos, lo que has hecho viola los estatutos de la empresa. Usó un tono tranquilizador pero autoritario. Estás embarazada, no pienses demasiado. Ya te lo he dicho, los asuntos importantes son cosa de hombres. Tú dedícate a tener al bebé, que después todo volverá a la normalidad. Querían que creyera que todo sería como antes después de dar a luz. Pero sabía que una vez que se abre una puerta, es muy difícil cerrarla. Con el poder en sus manos, Javier nunca lo devolvería fácilmente. Desde ese día, me convertí en directora general solo de nombre. Todos los correos importantes se enviaban a Javier y a Marcos. Yo solo recibía una copia. No me invitaban a las reuniones clave. Me aislaron en mi propia casa, en la empresa que había levantado con mi dinero y mi esfuerzo. Me convertí en una reina depuesta, vigilada y controlada por las personas en las que una vez había confiado ciegamente. Sin embargo, no sabían que, aunque estuviera encerrada, seguía teniendo mis propios ojos y oídos. Empecé a contactar con antiguos compañeros y secretarias de confianza. Comencé a recopilar pruebas de todo, preparándome para el día de mi regreso. Los últimos 3 meses de embarazo los viví en silencio y alerta. Había aprendido una lección muy dura. Nunca dejes que la confianza familiar ciegue tu juicio empresarial. Hace 10 meses di a luz. Fue una niña sana y preciosa. La llamé Luna. Luna me trajo un inmenso consuelo en aquellos días terribles. Marcos, aunque contento, no pudo ocultar un destello de decepción en su rostro. Quería un hijo varón. Mi suegra, en cambio, no disimuló su disgusto en absoluto. Vino a verme al hospital. Miró a Luna, que dormía en la incubadora, y suspiró profundamente. «¡Ay, Dios mío!», dijo, negando con la cabeza. «Otra niña. Marcos es el primogénito, el que debe continuar el apellido. Necesita un varón. La niña es muy mona, sí, pero esta familia necesita un heredero. Isabel, tienes que intentar tener otro. El año que viene, un niño. Ya lo he consultado», dijo aquello delante de mí, sin pensar en mis sentimientos después de un parto complicado. No le importaba mi salud, solo le importaba su linaje y el nieto que tanto anhelaba. Aunque estaba agotada, intenté responderle con educación. «Carmen, acabo de dar a luz. Lo de tener más hijos ya se verá. Lo importante es que Luna esté sana». No me escuchó. «¿Cómo que ya se verá? Ya no eres una niña. Inténtalo pronto. Tienes que tener un hijo varón para asegurar tu posición en esta familia». La palabra posición me recordó una vez más mi valor a sus ojos. Una máquina de procrear que debía producir un varón para ser respetada. Durante la baja maternal apenas vi a Marcos por las noches. Siempre llegaba tardísimo, con la excusa de que había mucho trabajo. Marcos le pregunté una noche, cuando llegó casi de madrugada, «¿Por qué tan tarde? ¿Tanto trabajo hay?». Se quitó la chaqueta, con gesto cansado. «No te imaginas. Javier no es muy cuidadoso y tengo que ir arreglando sus líos. Estás de baja. No te preocupes por la empresa. Y cuida de la niña». Decía que Javier no era cuidadoso, pero fue él mismo quien le entregó el poder, y yo sabía que esa carga de trabajo no era solo trabajo. Ya había recibido mensajes de mi amiga abogada, Elena, que me ayudaba a vigilar a Marcos. Las noches que llegaba tarde eran las noches que pasaba con Victoria. Miré a mi hija dormida y luego mi portátil.
Apenas 3 días después de dar a luz, cuando la mayoría de las madres necesitan reposo absoluto, tuve que abrir el correo del trabajo. No por adicción al trabajo, sino porque sabía que estaban aprovechando mi ausencia. Descubrí una serie de correos de Marcos a Javier sobre el reemplazo de personal de mi confianza por familiares suyos y de su madre. Llamé a Marcos de inmediato. Marcos, ¿por qué has cambiado a personal directivo sin consultarme? Has despedido a María, del departamento legal, que llevaba con nosotros desde el principio. Ni siquiera me lo comentas. Marcos estaba en la oficina. Su voz sonaba irritada. Isabel, déjalo ya. Te he dicho que estás de baja. Ocúpate de tus cosas de casa. María ya no encajaba en la nueva visión de la empresa. Javier y yo hemos puesto a gente de más confianza. Eres la directora general de nombre, pero no interfieras en las decisiones ejecutivas. Gente de más confianza, apreté el teléfono, o gente de tu familia. Marcos colgó. Me di cuenta de que estaban ejecutando una estrategia de ataque rápido. Mientras yo estaba en mi momento más vulnerable, atada por el parto y la presión de mi suegra, usaron el poder que les había confiado para purgar la empresa. Querían convertir Belleza Vital en una empresa familiar, pero una familia en la que yo no tenía ni voz ni voto. Tumbada en la cama, las lágrimas me corrían por las sienes. No era por el dolor físico, sino por una traición que me calaba hasta los huesos. No solo me habían arrebatado mi poder, sino que despreciaban mi maternidad y hasta el género de mi hija. Me sequé las lágrimas. No podía llorar. Era la madre de Luna. Tenía que ser fuerte. Decidí convertir esas lágrimas en una determinación de acero. Empecé a contactar en secreto con los despedidos, a recopilar información sobre sus reemplazos y a documentar cada movimiento de Marcos y Javier. El sexismo de mi suegra, la indiferencia de Marcos y la codicia de Javier habían construido un muro a mi alrededor. Pero ese muro sería también el lugar donde afilaría mis armas para derribarlo. Durante mi baja, las ausencias de Marcos se hicieron más frecuentes, siempre con excusas laborales irrefutables. Yo sabía que eran mentiras. A menudo me despertaba por la noche con el llanto de Luna. Una de esas noches, unos 2 meses después del parto, mientras acunaba a Luna, oí a Marcos hablar por teléfono en su despacho. Escuché a través de la puerta entreabierta. No era una llamada, era una videollamada con su madre, Carmen. Aunque intentaba hablar bajo, la voz de mi suegra era lo suficientemente alta como para que yo la oyera. Marcos, hijo, cuéntame cómo va todo en la empresa. ¿La niña esta Isabel sospecha algo? Marcos respondió, con aire de suficiencia. Tranquila, mamá. Isabel está demasiado ocupada con Luna. Está muy débil. Es directora general solo de nombre. Ya he conseguido echar a varios de los suyos, y he puesto a nuestra gente en contabilidad y compras. Carmen soltó una carcajada maliciosa. Bien, este es el mejor momento. Tienes que darte prisa. Las mujeres después de parir se quedan débiles. No piensan con claridad. Aprovecha para transferir sus acciones a tu nombre. Sus acciones, al fin y al cabo, son de una extraña. Tienes que proteger el patrimonio de nuestra familia. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. Apreté a Luna en mis brazos. No solo querían el control, querían quedarse con todo mi patrimonio. Marcos dudó un poco. Pero mamá, transferir las acciones es complicado. Necesito la firma de Isabel, y ella aportó el 40% al principio. ¿No es pasarse un poco? Su madre casi gritó, incluso a través del teléfono. ¿Pasarse? ¡Qué tontería! Es tu mujer. Te ha dado una hija. Cuando uno se casa, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Ella es una extraña. ¿Entiendes? No es de nuestra sangre, y tienes que pensar en Javier. Dale a él también una parte de las acciones para que controléis la empresa entre los dos. Marcos se plegó. Sí, mamá, ya entiendo. Ya he hablado con Javier. Iremos poco a poco. Le transferiré parte de mis acciones y luego haré que Isabel firme unos papeles sin que sepa lo que son. Me quedé paralizada detrás de la puerta. Lo que yo había creído que era familia y afecto resultaba ser una conspiración sistemática para despojarme de todo. Las palabras de su madre, no es de nuestra sangre, resonaban en mi cabeza. Comprendí una verdad aterradora. Para mi marido y mi suegra, tanto yo como mi hija recién nacida éramos extrañas. Me veían como una herramienta de negocio y una máquina de procrear. Cuando mi valor empresarial disminuyó, me descartaron. Cuando no di a luz a un varón, despreciaron a mi hija. Volví a la cama, abrazando a Luna, que dormía plácidamente. Miré su rostro inocente, y sentí nacer en mí una nueva fuerza. Tenía que protegerla. Esa misma noche empecé a actuar. Sabía que no podía enfrentarme a ellos directamente en ese momento. Tenía que tejer una red de protección y pruebas sólidas. Le envié un mensaje a mi abogada, Elena. Elena, necesito que revises toda la documentación legal de la empresa.
especialmente las transferencias de acciones y activos de los últimos 6 meses. Sospecho que Marcos y Javier están conspirando para despojarme de mis bienes. Prepara también la demanda de divorcio. Quiero la custodia total de mi hija y la liquidación completa de mis acciones en efectivo. No quiero ningún tipo de atadura con ellos. Sabía que las pruebas de la infidelidad y la grabación de su videollamada me daban una gran ventaja, pero necesitaba apoyo legal profesional. Me quedé despierta toda la noche, escuchando la respiración tranquila de Luna. Había esperado encontrar amor y una familia. Ahora solo confiaba en mi instinto de supervivencia como madre y en mi astucia como empresaria. La traición había llegado a su punto álgido, y me había enseñado una lección que nunca olvidaría. Nunca dejes que se aprovechen de tu bondad para usarla como un arma contra ti. 6 meses después de dar a luz a Luna, decidí volver a la empresa. Nada más entrar en la sede, sentí un ambiente frío y extraño. Los empleados me miraban con una mezcla de lástima y cautela. Marcos, Javier y su madre ya no me consideraban la verdadera directora general. Apenas llegué a mi despacho, Marcos me llamó a la sala de reuniones. Isabel dijo, con rostro serio: Javier y yo lo hemos hablado. Sé que acabas de volver, y creo que deberías centrarte en tareas más ligeras. El consejo ha decidido degradarte al puesto de asesora senior de mercado. Le miré sin sorpresa. Ya había previsto este movimiento. ¿Asesora senior de mercado?, repetí, con ironía. O sea que, de poseer el 40% de las acciones y ser la directora general, ¿ahora solo soy una consultora sin poder de decisión? No lo digas. Así intentó calmarme, pero con un tono autoritario. Sigues siendo una accionista importante, pero la empresa necesita una dirección dinámica y estable. Javier asumirá ese rol. Tú tienes experiencia. Puedes ayudarle desde la distancia, sin el estrés de la oficina. Me levanté y me acerqué a la ventana. El sol de Madrid seguía brillando, pero mi corazón estaba helado. Marcos, ¿sabes lo que acabas de hacer? Has destruido la carrera de tu mujer, la persona que construyó esta empresa contigo. Has contentado a tu madre y a tu hermano, pero has perdido mi respeto. Ya te lo he dicho, se levantó, intentando parecer comprensivo. Lo hago por el bien común, por la familia. ¿La familia? Me volví y le miré a los ojos. En tu familia ya no hay sitio para Luna y para mí. Salí de la sala. Al pasar por el pasillo, vi que la placa de la puerta de mi antiguo despacho había sido cambiada. Javier, director general. Se había mudado a mi oficina. Estaba sentado en el escritorio que yo había elegido, en la silla que yo había diseñado. Su descaro era absoluto, pero el mayor golpe aún estaba por llegar. Fui directamente al despacho de Elena. Mi abogada me entregó un documento confidencial. Isabel, esta es la nueva estructura accionarial. He revisado los registros de transferencias. Tal como temías, Marcos ha transferido en secreto un total del 25% de sus acciones a Javier. Sumado al 10% inicial, Javier ahora posee el 35%. Me quedé sin palabras. Así es, explicó Elena detalladamente. Tú conservas tu 40%. Marcos se queda solo con el 25%, y Javier sube al 35%. Están usando esa mayoría para controlar el consejo de administración. Fue entonces cuando comprendí toda la conspiración. No solo querían el poder ejecutivo, sino que pretendían convertirme en una accionista pasiva, que cobrara dividendos y se callara, sin voz ni voto en mi propia empresa. Elena, dije, con una calma aterradora, la demanda de divorcio. La presentamos ya. Elena asintió. Su rostro mostraba empatía, pero también una gran profesionalidad. Isabel, lo tengo todo preparado. Sé que has recopilado pruebas de la infidelidad y las grabaciones. Las usaremos para forzar a Marcos a aceptar tus condiciones sobre la custodia y la liquidación de las acciones. No podemos permitir que sigan mermando tu patrimonio. Añadí. También voy a empezar de nuevo. Fundaré Isaluna Cosmética en Sevilla. Necesito que me ayudes con los trámites legales y, sobre todo, que prepares una demanda de divorcio contundente. Ya no tenía miedo. Solo sentía una poderosa sensación de liberación. Habían usado la traición para atacarme, y yo usaría la verdad y mi poder financiero para contraatacar. Empecé a llamar al personal clave en el que confiaba, aquellos que habían sido apartados por Marcos y Javier durante mi baja. Les hice una oferta. Construyamos algo nuevo desde cero, un lugar donde la profesionalidad sea respetada. También contacté con el señor Schmidt, nuestro importante socio alemán, con quien siempre había tenido una excelente relación profesional. Tenía que informarle de la inestabilidad interna de Belleza Vital antes de que Javier pudiera esparcir sus mentiras. Marcos, Javier, habéis elegido la guerra, pues lucharé, pero de forma limpia y profesional, me dije. Me miré al espejo. Vi a una mujer nueva. Ya no era la nuera sumisa con el medallón de oro,
sino una guerrera con fuego en los ojos y un plan meticuloso en la mente. Estaba lista para la batalla abierta. Una semana después de volver al trabajo como asesora, presenté oficialmente la demanda de divorcio en los juzgados. No me molesté en avisar a Marcos. Lo hice directamente a través de mi abogada. Cuando recibió la notificación judicial, me llamó al instante, furioso. «Isabel, ¿qué es esta mierda? ¿Por qué has ido a los tribunales? Ya te dije que nos divorciaríamos de forma amistosa, que me haría cargo de la niña. ¿Quieres montar un escándalo?». Respondí con una voz fría, desprovista de cualquier emoción. «Marcos, no podemos divorciarnos de forma amistosa. Me has traicionado. Has conspirado con tu hermano para robarme mi patrimonio y mi poder en la empresa. ¿Crees que soy idiota? Me divorciaré según la ley, no según tu caridad». «Ya te he dicho que me equivoqué», intentó suplicar. «Cede un poco. Somos marido y mujer. No nos dejemos en ridículo». «¿En ridículo?», resoplé. «Tú no me guardaste ningún respeto a mí, así que no esperes que yo te lo guarde a ti. Esta es mi petición final y mi ultimátum». Expuse mis 3 condiciones, preparadas meticulosamente con Elena. Primero, la custodia total y exclusiva de nuestra hija Luna será para mí. Tendrás derecho a visitas según la ley, pero sin custodia compartida. Segundo, deberás liquidar mi 40% de las acciones de Belleza Vital en efectivo, según la tasación de una empresa independiente. No quiero ningún vínculo con esa compañía. Tercero, la casa que está a nuestro nombre será íntegramente para mí, para que Luna tenga un hogar estable. Marcos gritó por teléfono. «¡Estás loca! No acepto. La casa es un bien ganancial, y tus acciones no se pueden liquidar de inmediato. Y la custodia exclusiva es inaceptable. Yo también soy su padre. ¿No aceptas?», dije, endureciendo el tono. «Marcos, ¿quieres que presente ante el juez las pruebas de tus 127 noches de infidelidad con tu secretaria Victoria, junto con las fotos íntimas que olvidaste borrar de tu teléfono? ¿Quieres que la prensa se entere de que un director general engañaba a su mujer mientras ella estaba de baja por maternidad?». Marcos se quedó en silencio. Sabía que si lo hacía público, no solo su reputación se hundiría, sino que la empresa sufriría un golpe terrible. Continué con el golpe de gracia. «Además, tengo la grabación de la videollamada entre tú y tu madre, donde discutís cómo aprovechar mi embarazo para arrebatarme las acciones y colocar a vuestros familiares para manipular la empresa. Sabes que si esto sale a la luz, Javier podría enfrentarse a una querella por abuso de poder y violación de la ética profesional», dije, sin dudar. «Tienes 2 opciones. O aceptas mi acuerdo de divorcio y retiramos las demandas para que todo se resuelva en silencio, o hago públicas todas las pruebas y luchamos hasta el final en los tribunales, con toda la verdad expuesta en los periódicos. Sabes que tengo el poder y el dinero para hacerlo». Marcos jadeaba. Su voz se había debilitado. «Isabel, no puedes hacer eso. Piensa en Luna. ¿Qué pensará cuando sepa que sus padres se demandaron por infidelidades y dinero? Pensará», repliqué, «que su madre es una mujer con dignidad, que no aceptó vivir en una mentira. Luna se criará en un ambiente sin engaños ni desprecios. Tú elegiste la mentira, no yo». Colgué. Había jugado todas mis cartas. Ahora le tocaba a él decidir. Sabía que tenía miedo. Miedo a perder su estatus, a perder la empresa. Solo se quería a sí mismo. Me centré en la creación de mi nueva empresa. Alquilé una oficina en Sevilla, la ciudad que había elegido para mi nuevo comienzo. Contacté con mi antiguo equipo. Llamé a la empresa Isaluna Cosmética, por mi nombre y el de mi hija. Un nombre que simbolizaba la luz que emerge de la oscuridad, la pureza y la resiliencia. Usaría mi propia ruptura para construir un nuevo imperio, más fuerte, más profesional y libre de cualquier atadura familiar o patriarcal. Marcos pagaría por su traición, no con una venganza destructiva, sino viéndome vivir mejor y tener más éxito sin él. Marcos eligió luchar. Sabía que no podía aceptar una derrota y una pérdida tan grandes en silencio, especialmente con su madre incitándole. Después de mi contundente demanda, en lugar de aceptar el acuerdo, me contrademandó. Elena me dio la noticia con rostro serio. «Isabel, Marcos ha presentado una contrademanda. Pide la custodia compartida de Luna, 1 semana cada uno. Alega que no tienes ingresos estables porque te han degradado y estás empezando un nuevo negocio. Dice que eso afectará a la crianza de la niña. Además, pide reducir la pensión alimenticia a solo 500 euros al mes». Me reí fríamente. ¿Sin ingresos estables? Se le olvida quién construyó esa empresa y quién posee el 40% de las acciones pendientes de liquidar. Quiere usar a Luna para presionarme. La petición de custodia compartida no era por amor a su hija, sino porque quería retenerme como rehén legal.
Quería que tuviera que seguir mirándole a la cara. Le dije a Elena, Elena, no cedemos ni un milímetro en lo de Luna. La custodia exclusiva es para mí. La custodia compartida es inaceptable. Desestabilizaría emocionalmente a la niña. En cuanto a los ingresos, demostraré al tribunal que tengo suficientes activos de la liquidación de mis acciones y ahorros personales para garantizar a Luna una vida mucho más próspera que la que él le puede ofrecer. Mientras lidiaba con la batalla legal, dediqué todas mis energías a fundar Isaluna Cosmética en Sevilla. Volví a contratar a todo mi antiguo equipo, a los que Marcos y Javier habían despedido o marginado. Eran personas talentosas, leales y que conocían mi capacidad. Trabajamos día y noche. Usé mis 7 años de experiencia para crear un modelo de negocio ágil y moderno, sin rastro de nepotismo ni abuso de poder. Me centré en la dermocosmética biológica, un nicho de mercado que llevaba tiempo estudiando. Lo más importante, contacté de nuevo con nuestro socio alemán, el señor Schmidt, con quien Belleza Vital tenía un contrato de exclusividad para la importación de materias primas y tecnología. Llamé al señor Schmidt. Señor Schmidt, soy Isabel, la antigua directora general de Belleza Vital. Le llamo para informarle de que me he divorciado y estoy en proceso de liquidar mis acciones. He fundado una nueva empresa, Isaluna Cosmética, centrada en la tecnología biológica que usted y yo discutimos en su día. El señor Schmidt, un hombre mayor y sereno, respondió en un español fluido. He oído rumores sobre la inestabilidad en Belleza Vital. También he recibido correos y llamadas de Javier, el hermano de Marcos, diciendo que su nueva empresa tiene problemas de financiación y que su equipo es inestable. Me ha ofrecido un nuevo contrato con un precio más favorable. Se me encogió el corazón. ¿Tan rápido había actuado Javier? No solo quería quedarse con la antigua empresa, sino que pretendía asfixiar la mía antes de nacer. Mantuve la calma. Señor Schmidt, esa información es falsa. Belleza Vital está siendo manipulada por Marcos y Javier. Por eso me he visto obligada a marcharme. Están yendo en contra de los estándares de negocio que acordamos. Le hice una oferta audaz. Isaluna Cosmética heredará toda mi experiencia y mis estándares. Le invito a usted y a su consejo a firmar un contrato de exclusividad con mi nueva empresa. Le garantizo un beneficio un 30% mayor que con el antiguo contrato, porque eliminaremos todos los costes intermedios innecesarios que Marcos y Javier habían creado. El señor Schmidt se mostró interesado. Tengo que considerarlo. El contrato con Belleza Vital sigue en vigor. Necesito ver un compromiso firme y solidez financiera por su parte. No puedo arriesgar la reputación de mi grupo. Lo entiendo, señor Schmidt, respondí. Volaré a Frankfurt en cuanto resuelva mis asuntos legales. Le presentaré personalmente mi plan y le demostraré mi potencial financiero. La llamada terminó. Sabía que era una apuesta arriesgada. Si perdía el contrato con el señor Schmidt, mi nueva empresa se enfrentaría a serias dificultades. Miré mi lista de tareas. El litigio con Marcos, la puesta en marcha de Isaluna, la negociación con el socio alemán, todo a la vez. Pero ya no tenía miedo. Tenía un objetivo claro. Mi autonomía y la protección de Luna. Me preparaba no solo para una batalla legal con Marcos, sino para un feroz enfrentamiento económico con Javier. Esta guerra no solo quería ganarla, tenía que ganarla de forma brillante e incontestable. Sabía que la demanda de custodia de Marcos no era por amor a Luna, sino para controlarme. No podía permitir que usara a nuestra hija como un arma. Tenía que resolver la batalla legal rápidamente, antes de que afectara a Luna y retrasara mis planes de negocio. Tomé la iniciativa y llamé a Marcos para reunirnos. Elegí una cafetería discreta en el barrio de las Letras, un lugar al que rara vez íbamos. Llegué primero y me senté en una mesa apartada, con un maletín que contenía todas las pruebas que había recopilado durante un año. Cuando Marcos entró, parecía tenso y cansado. Su rostro ya no tenía la arrogancia de los días en que él y Javier campaban a sus anchas. Se sentó, intentando mantener un tono conciliador. Isabel, ¿para qué me has llamado? Deberías retirar la demanda. Ya te he dicho que me haré cargo de ti y de la niña. Vuelve a casa. Te devolveré tu puesto directivo. No necesitas montar esa nueva empresa en Sevilla. Le miré directamente a los ojos, sin flaquear. Marcos, ¿de verdad crees que todavía me creo tus promesas? Nuestro divorcio es un hecho. La cuestión es si quieres que sea en silencio o que toda la ciudad conozca tu verdadera cara. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ya te he dicho que me equivoqué. Te pido perdón. Tu perdón ya no tiene valor, Marcos, dije, empujando el maletín negro hacia él. Aquí dentro hay suficientes pruebas para acabar con tu carrera y tu honor. Abrí el maletín y le mostré una carpeta con fotos impresas en alta calidad, imágenes íntimas de él y Victoria, junto con facturas de hotel que coincidían con las noches en que decía estar trabajando mientras yo estaba de baja maternal. Mira, dije secamente, 127 noches.
No falta ni una. Y no solo tengo fotos, también mensajes, correos y la declaración del personal del hotel. Si presento esto ante el juez, ¿sabes qué pasará? Perderás cualquier derecho sobre la custodia, y Belleza Vital sufrirá una crisis de reputación gravísima. Nuestros clientes, especialmente las mujeres, le darán la espalda a la marca que tanto te esfuerzas por controlar. Marcos palideció. Le temblaban las manos al coger las fotos. Me miró, su voz había perdido toda firmeza. Isabel, no puedes hacer eso. Piensa en Luna. ¿Cómo voy a poder mirarla a la cara? Fuiste tú quien no guardó las apariencias. No, yo repliqué. Tienes dos opciones. La primera, retiras inmediatamente tu demanda de custodia y tu petición de reducir la pensión. Aceptas mi acuerdo de divorcio original. Luna se queda conmigo, con custodia exclusiva. Mi 40% de las acciones se liquida en efectivo en un mes. Y la casa es para mí. No puedo aceptar eso. La casa es un bien común, balbuceó. Puse una pequeña grabadora sobre la mesa. Entonces eliges la segunda opción, dije, enfatizando cada palabra. Haré públicas no solo las pruebas de tu infidelidad, sino también la grabación de la conversación entre tú y tu madre, donde planeáis arrebatarme mis acciones aprovechando mi embarazo. Sabes que esta grabación podría llevar a Javier a enfrentarse a un juicio penal por abuso de poder y manipulación interna. Y también demostrará al tribunal cómo tú y tu madre planeasteis a sangre fría echarnos a Luna y a mí de la familia. Hice una pausa, mirando fijamente el miedo en sus ojos. Te doy una hora para pensarlo. Esta noche, mi abogada te enviará el acuerdo para que retires la demanda. Si no lo firmas, todas estas pruebas irán a los tribunales y a la prensa. Elige. Perder a tu hija, tu honor, y enfrentarte a problemas legales, o aceptar el acuerdo y salvar la poca dignidad que te queda. Marcos se quedó en silencio. Sabía que no bromeaba. Había usado toda la frialdad y la lógica de una mujer de negocios para enfrentarme a él. Tras más de 10 minutos de un silencio pesado, agachó la cabeza. De acuerdo, Isabel. Acepto tus condiciones. Pero mantén todo esto en secreto. No lo hagas público, no perjudiques a Javier. Es mi hermano. No perjudicaré a Javier, a menos que él intente sabotearme, respondí. Mi objetivo es divorciarme y empezar mi empresa. El tuyo es retirar la demanda y firmar el acuerdo. Y no olvides que, a partir de ahora, cualquier cosa relacionada con Luna tendrás que consultármela. Me levanté y recogí el maletín. Había ganado la batalla legal más importante sin necesidad de pisar un tribunal. Después de que Marcos se viera forzado a retirar su demanda y aceptar mi acuerdo, los trámites legales se aceleraron. Me sentí aliviada, pero la paz duró poco. Tal como había advertido Elena, Javier no se quedó de brazos cruzados. Estaba ultimando los preparativos para mi vuelo a Frankfurt para reunirme con mi socio estratégico más importante, el señor Schmidt, cuando recibí malas noticias de una antigua colaboradora. Isabel me llamó por teléfono. Sofía, mi antigua secretaria, ahora jefa de planificación en Isaluna Cosmética. Me ha llegado información confidencial de Belleza Vital. Javier ha contactado directamente con la empresa del señor Schmidt en Alemania. Les ha enviado un correo diciendo que Isaluna tiene graves problemas de financiación, que nuestro equipo es inestable porque está formado por gente despedida y, lo más grave, que tú estás metida en problemas legales por disputas patrimoniales. Apreté el teléfono. ¿Qué más ha dicho? Les ha prometido un descuento del 10% sobre el contrato anterior si renuevan con Belleza Vital. Dice que él es el director general y que tiene plenos poderes para garantizarlo. ¡Qué rastrero! Javier estaba usando tácticas de desprestigio y competencia de precios para asfixiar mi empresa antes de que naciera. Si el señor Schmidt le creía y cancelaba nuestra reunión, Isaluna Cosmética se quedaría sin las materias primas y la tecnología esenciales para producir. De acuerdo, Sofía, lo tengo claro. Sigue preparando la documentación para mi viaje. Yo me encargo de esto. El tiempo apremiaba. Tenía el vuelo a Frankfurt en 2 días. Pero la noche antes de viajar, mi hija Luna empezó a tener fiebre alta. La llevé corriendo al hospital. El médico dijo que era una simple fiebre vírica, nada grave, pero que necesitaba cuidados y vigilancia constante. Sentada en el hospital, viendo a Luna dormir, sentía que el corazón se me quemaba. Este viaje a Alemania era vital para la empresa. Si lo posponía, el señor Schmidt podría creer las mentiras de Javier y cancelar la negociación. Pero Luna estaba enferma, no podía dejarla. Llamé a Beatriz, mi niñera de confianza, que había estado conmigo desde el principio y había sido testigo de la ruptura de mi familia. Beatriz, Luna tiene fiebre. No puedo cancelar el viaje a Alemania. Necesito que vengas conmigo. ¿Puedes organizarte? Beatriz no dudó ni un segundo. Señora Isabel, no se preocupe. Luna la necesita, yo iré con usted.
No se preocupe por la niña, llevaré las medicinas, la ropa de abrigo. Su trabajo es lo más importante ahora. Yo la cuidaré. Sus palabras me dieron fuerzas. Tenía razón. No podía dejar pasar esta oportunidad. Tenía que ir a Alemania. Cambié inmediatamente los billetes para mí, Luna y Beatriz. Preparé una maleta con la documentación, otra con ropa y un bolso lleno de medicinas y cosas para Luna. A la mañana siguiente, partimos. De camino al aeropuerto, me llamó Marcos. Isabel, me han dicho que te vas a Alemania con urgencia. ¿Te llevas a Luna? Pero si tiene fiebre. ¿Estás loca? ¿No puedes dejar el trabajo para cuidar de tu hija? Eres una madre irresponsable. Marcos, el hombre que me había engañado y conspirado para robarme, se atrevía a llamarme madre irresponsable. Me reí con amargura. Marcos, no te preocupes por cómo crío a mi hija. Yo me encargo. Precisamente porque tiene fiebre, tengo que ganar esta negociación. Necesito construir un futuro sólido para ella. Tú dedícate a aferrarte a la empresa que tú y Javier estáis intentando controlar y deja de intentar sabotearme. Colgué sin darle tiempo a responder. Abracé a Luna, que dormitaba en mi regazo, con la frente todavía un poco caliente. Javier había elegido jugar sucio, pero yo usaría mi experiencia, mi profesionalidad y mis relaciones personales para responderle. El largo vuelo que nos esperaba sería un desafío mental y una prueba para mi maternidad. Tenía que negociar un contrato y cuidar de una niña enferma al mismo tiempo. Pero estaba segura de que podría hacerlo. Ya no era la chica débil de 27 años. El vuelo de más de 10 horas a Frankfurt fue una prueba de resistencia extrema. Tenía que controlar la temperatura de Luna constantemente, ponerle paños húmedos y al mismo tiempo repasar toda la documentación de la negociación. Beatriz, a mi lado, cuidaba de Luna con esmero, lo que me dio una gran tranquilidad. En el avión, recordé mi especial relación con el señor Schmidt y su hija, Lena. Sabía que esa era mi carta ganadora. Unos 5 años atrás, cuando Beleza Vital empezó a colaborar con el grupo alemán del señor Schmidt, me enviaron a China para ayudarles a expandir su mercado en Asia. En Shanghái, conocí a Lena, la única hija del señor Schmidt, que ocupaba un puesto de mando intermedio. Lena era una chica brillante, pero sus colegas y socios chinos la discriminaban por ser mujer y la hija del jefe. La relegaban a proyectos difíciles y arriesgados. Recuerdo que una noche, durante una cena, me confesó: Isabel, siento que no me escuchan, solo confían en los hombres. Soy alemana de origen vietnamita, entiendo la cultura oriental, pero no aceptan mi capacidad. La ayudé mucho. No solo usé mis conocimientos para resolver problemas complejos en sus proyectos, sino que le enseñé a defenderse y a proteger sus decisiones en ese entorno laboral patriarcal. Le mostré cómo usar la ley y las normativas de la empresa para hacer frente a quienes intentaban hundirla. Lena, le dije, nuestro valor no lo definen nuestro género ni nuestra sangre. Ser la hija del señor Schmidt te abre puertas, pero es tu talento el que te permite caminar por ese sendero. No tengas miedo. Más tarde la ayudé a contactar con una gran empresa en Madrid, donde encontró un puesto directivo en el que era respetada. Lena estaba en deuda conmigo desde entonces. Confiaba en que esa relación personal, ese respeto mutuo entre dos mujeres, sería más fuerte que cualquier oferta económica de Javier. Mientras Luna dormía, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Hola Isabel, soy Lena. Mi padre me ha contado tu situación con tu antigua empresa. Está muy indeciso. Confía en ti, pero el consejo de administración se inclina por la otra oferta porque el precio que les ha dado Javier es muy bueno. Estoy en Frankfurt. Me gustaría verte antes de la reunión oficial. Puedo ayudarte con información y con la estrategia de negociación. Sentí que se me iluminaba el corazón. Lena era justo lo que necesitaba. La deuda de gratitud de antaño se saldaba en el momento en que más lo necesitaba. Respondí al instante. Hola Lena, muchísimas gracias. Estoy de camino al hotel. Te veo en cuanto me instale y acomode a Luna. Sabía que mi estrategia no podía basarse solo en compromisos financieros. Tenía que usar mi propia historia, la historia de una mujer oprimida en una empresa familiar, para llegar al corazón y al sentido de la justicia del señor Schmidt, un padre que había visto a su propia hija sufrir un trato injusto. Javier usaba el precio y el desprestigio. Yo usaría la calidad, la visión y la integridad. Miré a Luna. Dormía plácidamente. Me sentí fuerte. Había recorrido un largo camino, superando la traición y el agotamiento, solo para llegar a esta oportunidad. No permitiría que Javier ni nadie destruyera mi futuro y el de mi hija. Me reuní con Lena en el vestíbulo del hotel. Ya tenía preparada una carpeta. Isabel dijo, seria, Javier ha ofrecido un contrato de compra de materias primas con un precio un 15% por debajo del mercado. Es un sacrificio de casi todo el margen de beneficio.
Mi padre y el consejo están dudando. Necesitan una razón más convincente que los lazos personales para rechazar una oferta tan lucrativa. Asentí. Lo entiendo. No puedo competir en precio porque quiero construir una empresa sostenible. Competiré con visión y compromiso de riesgo. Lena me dio información detallada sobre los miembros del consejo, alemanes tradicionales que valoraban la seguridad financiera y los compromisos legales. A la mañana siguiente, entré en la sala de reuniones de la sede del grupo alemán. No entré como alguien que pide un contrato, sino como una directora general que ofrece una oportunidad de inversión estratégica. El señor Schmidt presidía la mesa. Me miró con una expresión compleja, de confianza y duda a la vez. Comencé mi presentación, sin adornos. Fui directa al grano. Damas y caballeros, han recibido una oferta muy atractiva de belleza vital. Pero permítanme preguntarles, ¿una empresa que está dispuesta a sacrificar casi todo su beneficio para conseguir un contrato? ¿De dónde va a recortar? ¿De la calidad? ¿De los estándares de seguridad? ¿De la profesionalidad? Presenté el plan de crecimiento de Isaluna Cosmética. Isaluna Cosmética no ofrece descuentos. Ofrecemos un crecimiento del 50% en el mercado de España y el sudeste asiático en 3 años, centrándonos en el segmento de lujo. Les traeremos un beneficio estable y sostenible, no un beneficio a corto plazo basado en un contrato a bajo precio. Luego presenté el compromiso de riesgo que había preparado. Para demostrar mi confianza absoluta en esta visión, estoy dispuesta a ofrecer una condición excepcional. Avalaré este contrato con todo mi patrimonio personal, incluyendo el dinero de la liquidación de mis acciones. Si Isaluna Cosmética no alcanza un crecimiento del 20% en el primer año, tienen derecho a rescindir el contrato, y yo pagaré una penalización sustancial con mis propios bienes. La sala se llenó de murmullos. Que un empresario avalara un contrato con su patrimonio personal era algo muy inusual. Demostraba una determinación y una confianza extremas. Un miembro del consejo preguntó: «Señora Isabel, acaba de divorciarse y está empezando de nuevo. ¿Por qué está tan segura como para apostarlo todo? ¿Qué nos garantiza que se centrará en el negocio y no en la venganza?» Le miré directamente. Era el momento de decir la verdad, pero con un lenguaje profesional. «Señores, no hago esto por venganza, lo hago por autonomía. Fui traicionada y apartada de la empresa que yo misma fundé solo por ser mujer y tener una hija. Quiero demostrar que mi capacidad no está limitada por mi rol familiar y que mi valor no lo define un matrimonio fallido. Esta nueva empresa es mi futuro. El legado que quiero dejar a mi hija. Mi profesionalidad y mi integridad son mis activos más valiosos». El señor Schmidt, que había permanecido en silencio, habló por fin. «Hemos trabajado con la señora Isabel durante 5 años. Conocemos su capacidad y su ética. Y también sabemos cómo ayudó a mi hija». La reunión concluyó. Necesitaban deliberar en privado. 1 hora después, Lena salió. Me sonrió. «Isabel, han aceptado. Pero han añadido una cláusula. Tienes que alcanzar ese 20% de crecimiento en 1 año. Si no, revisarán el contrato. Has ganado, pero la presión es enorme». Sentí que me quitaba un peso de encima. Un 20% de crecimiento en el primer año era ambicioso, pero lo aceptaba. Con un 20% me basta. Lena, muchísimas gracias por tu ayuda. Llamé a España de inmediato para informar a mi equipo. «Tenemos el contrato. El plan de lanzamiento se pone en marcha ya». La batalla de Frankfurt había terminado con una victoria rotunda. Había asegurado el futuro de Isaluna Cosmética. Ahora podía volver tranquila a cuidar de Luna. De vuelta en España, Luna ya estaba completamente recuperada. Verla sana me llenó de alivio. Estaba inmersa en los preparativos para la firma de un acuerdo de inversión en Madrid con una famosa e inteligente inversora, Teresa, a quien había contactado antes del divorcio. Teresa admiraba mi capacidad y estaba dispuesta a invertir en Isaluna Cosmética. La tarde antes de la firma, me llamó mi abogada, Elena. Su voz sonaba sorprendida. «Isabel, tengo noticias de última hora. La policía de Madrid ha detenido a Javier». Casi se me cae el teléfono. «¿Qué? ¿Por qué delito?» «Revelación de secretos comerciales y administración desleal. Parece que, durante tu baja, Javier no solo saboteó la empresa internamente, sino que vendió información tecnológica y listas de clientes de belleza vital a la competencia para lucrarse. Uno de sus competidores lo denunció». Me senté de golpe. Javier se había buscado su propia ruina. Su codicia había sido su perdición. «Qué estúpido», susurré. «La avaricia se lo ha comido». «La detención de Javier es una gran ventaja para ti», dijo Elena. «Demuestra a todo el mundo que tu decisión de despedirlo fue correcta, y que Belleza Vital se enfrenta a una grave crisis de gestión. Marcos no podrá manejarlo solo». Sentí una extraña serenidad. No necesité vengarme.
El karma se había encargado. Volé a Madrid para la ceremonia de firma. No era solo una firma, quería que fuera una declaración de principios. Invité a periodistas, prensa económica y a destacadas empresarias. El evento tuvo lugar en un gran hotel. Bajo los focos, la inversora Teresa, una mujer poderosa en el mundo financiero, y yo, firmamos el acuerdo que inyectaba varios millones de euros en Isaluna Cosmética. Tras la firma, subí al atril. Sabía que era mi única oportunidad para decir todo lo que había aguantado. Damas y caballeros, soy Isabel Empecé, con voz clara. Hace 7 años puse toda mi pasión y mis ahorros para construir una empresa valorada en millones. Hoy, recién divorciada, empiezo de nuevo desde cero, con el apoyo de Teresa y de mi increíble equipo. Miré directamente a las cámaras. No he subido aquí para lamentarme de mi ruptura. He subido para hablar del valor de las mujeres en este país. Sentí todas las miradas sobre mí. No hablaba solo por mí, sino por millones de mujeres atrapadas en matrimonios sin respeto y en entornos laborales patriarcales. A lo largo de mi carrera he oído demasiadas veces frases como: el lugar de la mujer está en casa. No te metas en los asuntos importantes. Una hija no importa. Hay que tener un hijo para continuar el apellido, o las embarazadas deben descansar y dejar que los hombres se ocupen. Hice una pausa. Respiré hondo. Una vez creí en esas ideas. Cedí. Acepté que me degradaran mientras estaba embarazada de mi hija Luna, solo para mantener la llamada paz familiar. Pero fue esa sumisión la que abrió la puerta a la traición y al abuso. Mi voz resonó, llena de fuerza y convicción. Hoy quiero declarar que nuestro valor no lo define un matrimonio. Divorciarse no es un fracaso. Es una liberación de ataduras que no nos merecen. Podemos salir de la oscuridad de la traición y construir un futuro más brillante. Nuestra capacidad no se limita por tener hijos. Ser madre es un don, pero no es una excusa para que nadie nos arrebate nuestro poder, nuestra carrera o nuestra voz. Cuando tuve a mi hija, me volví más fuerte y decidida, no más débil. Y, por último, nuestros sueños no están limitados por nuestro rol familiar. Tenemos derecho a perseguir una carrera, a tener un éxito arrollador y a ser respetadas incondicionalmente, tanto en el trabajo como en casa. Lo he demostrado fundando Isaluna Cosmética y firmando un contrato estratégico con un socio alemán. Concluí mi discurso con una promesa. Construiré Isaluna Cosmética como un lugar de trabajo donde solo se respete el talento y se elimine por completo la discriminación. Seré un ejemplo para mi hija, Luna, para que crezca sabiendo que una mujer puede ser directora general y madre a la vez, y que no tiene por qué elegir. El público estalló en un aplauso. Muchas empresarias se pusieron de pie, con una sonrisa emocionada. Inmediatamente después, mi mensaje se viralizó en redes sociales y en la prensa. Muchas mujeres comentaron, expresando su empatía, y diciendo que se sentían inspiradas para poner fin a matrimonios muertos. Isabel es mi ejemplo. He aguantado el desprecio de mi marido y mi suegra demasiado tiempo. Es hora de ser valiente y divorciarme. Increíble. Una mujer que se divorcia, emprende y se enfrenta a la traición con tanta fuerza. Enhorabuena, Isaluna Cosmética. Esta victoria mediática no solo dio a Isaluna un fuerte impulso de marca, sino que me ayudó a consolidar mi posición en la sociedad. Era una mujer fuerte y autónoma, no una víctima. Tras el éxito en Madrid, volví a Sevilla. La nueva empresa funcionaba a pleno rendimiento. Sin embargo, la presión y el cambio de entorno debilitaron las defensas de Luna. Volvió a tener fiebre y tuvo que ser ingresada en el hospital infantil. Dejé todo a un lado para estar con ella. Beatriz también se quedó para cuidarnos. Sentada junto a su cama, viendo su carita pálida, sentí una punzada de dolor. ¿Valía la pena todo mi éxito si mi hija tenía que pasar por esto? En la habitación del hospital conocí a otra madre soltera, Marta. Cuidaba de su hijo, que tenía neumonía. Era profesora y se había divorciado hacía 2 años. Isabel me dijo: me divorcié porque mi exmarido era ludópata. Al principio tenía mucho miedo de no poder criar a mi hijo sola, pero ahora me siento mucho más tranquila. Es duro, pero al menos ya no vivo con la ansiedad y la mentira. Sus palabras me llegaron al alma. Miré a Luna y recordé los días en mi antigua casa con Marcos y su madre. Tenía dinero y poder, pero vivía en una tensión constante. Temía la traición de mi marido, el desprecio de mi suegra, el abuso de mi cuñado. Aquella casa grande no tenía paz. Ahora estaba sola, luchando contra todo, pero mi mente estaba en calma. Podía ser yo misma, decidir el futuro de mi hija y construir mi carrera según mis propios principios. Tienes razón, Marta, le dije. A veces divorciarse no es perder, sino reencontrarse con una misma y con la paz. Es duro, pero el alma ya no está cargada de mentiras. En ese momento la puerta se abrió. Era Marcos. Traía un ramo de rosas blancas y una cesta de fruta. Miró a Luna con una expresión de arrepentimiento.
Isabel dijo con voz grave. Me han dicho que la niña estaba peor. Lo siento. He estado muy liado, no he podido venir antes. Dejó las flores y la fruta, y me miró. Era la primera vez desde el divorcio que me miraba con sinceridad. Sé que lo estás pasando mal, vi tu discurso, tenías razón, fui un marido terrible y un padre terrible. Lo siento, Isabel. Luego dijo algo que nunca pensé que oiría de él. Estoy orgulloso de ti. Has hecho algo que pocas mujeres se atreverían a hacer. Me equivoqué. No respondí a su disculpa. Solo sentí un poco de lástima. Marcos seguía siendo Marcos, arrepentido solo cuando todo se había perdido y tenía que enfrentar las consecuencias. Se quedó un rato con Luna y luego se fue. Le vi marcharse. Lo había perdido todo. A su mujer, la custodia de su hija y ahora a su hermano, que se enfrentaba a una pena de cárcel. Ya no le odiaba, solo sentía compasión y lástima. Volví a abrazar a Luna. La verdadera paz no estaba en un medallón de oro ni en una casa grande, sino en un alma libre de rencor. Mi nueva vida empezaría con esa serenidad. Luna se recuperó poco a poco. Cuando estuvo estable volví al trabajo, pero sin dejar de estar pendiente de ella. Una tarde, el abogado de Javier me llamó para concertar una cita. Era un abogado famoso y astuto, pero su voz sonaba desesperada. Nos reunimos en el despacho de mi abogada, Elena. El abogado de Javier, el señor Torres, puso una pila de documentos sobre la mesa. Señora Isabel, vengo en nombre de mi cliente, el señor Javier, y su familia. Tenemos una propuesta. Hable, dije, cruzando los brazos. Mi cliente se enfrenta a un cargo de revelación de secretos comerciales. La pena puede ser muy alta. Está muy arrepentido y desea una reducción de la condena. Sabemos que usted es la única que tiene la influencia para lograrlo. El señor Torres señaló un documento. Queremos proponerle un intercambio. Si usted firma una carta de apoyo al tribunal, confirmando que lo despidió y que puede ser perdonado por ser su primer delito, a cambio le entregaremos todas las pruebas de las transferencias de activos sospechosas que Marcos y su madre realizaron después de su boda. Miré los documentos. Eran los registros detallados de cómo Marcos había transferido 150.000 euros de la cuenta común a su madre, y había comprado un apartamento en las afueras, a nombre de ella. Todo durante mi baja maternal. Si tiene estas pruebas, explicó el señor Torres, puede reclamar legalmente esos activos. Recuperaría los 150.000 euros y la mitad del valor del apartamento. En total, casi 250.000 euros. Era una oportunidad de oro para obtener justicia financiera. 250.000 euros no era una cantidad pequeña, y era la prueba definitiva de la codicia de mi antigua familia política. Miré la carta de apoyo para Javier. Si la firmaba, podría obtener una condena suspendida en lugar de ir a la cárcel. La duda me asaltó. Por un lado, la justicia financiera y el castigo merecido para quien había intentado hundirme. Por otro, el perdón y la paz para el futuro de mi hija. Respiré hondo y tomé una decisión. Señor Torres, dije, con voz grave. Le agradezco la oferta, pero la rechazo. El señor Torres y Elena se quedaron atónitos. Señora Isabel, ¿por qué? Es mucho dinero y la justicia que usted merece, exclamó el señor Torres. Señor Torres, dije, firme, ya no necesito esos 250.000 euros. Tengo Isaluna Cosmética. Tengo un gran contrato y financiación. Considero ese dinero el precio que pagué para comprar mi libertad de 7 años de error y ataduras con esa familia. Ya no quiero nada que me vincule a Marcos, a Javier o a su madre. Empujé la carta y los documentos hacia él. En cuanto a Javier, no firmaré la carta. El señor Torres palideció. Señora Isabel, piénselo. Si no firma, irá a la cárcel. Está arrepentido. Su arrepentimiento debe demostrarlo ante el tribunal, no ante mí, repliqué fríamente. Intentó destruir mi negocio, esparció rumores para asfixiar mi nueva empresa. Debe asumir la responsabilidad de sus actos. Si tiene miedo y se arrepiente, aprenderá la lección en la cárcel. Yo no soy quien para juzgar, pero tampoco para encubrir la maldad. Añadí, con un tono maternal, quiero que mi hija Luna crezca en un entorno donde su madre respeta la ley, es autónoma financieramente y no guarda rencor ni persigue viejas heridas. Quiero enseñarle sobre la justicia, y a veces la justicia consiste en dejar ir para encontrar la paz. Lo siento, señor Torres. Mi decisión es final. Me levanté y me dirigí a Elena. Elena, centrémonos al 100% en hacer crecer la empresa. Todo lo relacionado con mi antigua familia quiero darlo por zanjado aquí. Al salir del despacho, sentí un alivio inmenso. Había renunciado a 250.000 euros y a una dulce venganza, pero había comprado la libertad para mi alma. Tras la detención de Javier, Belleza Vital se sumió en el caos. Los grandes socios se retiraron, el mercado perdió la confianza y mi antiguo equipo se había unido a Isaluna Cosmética. Marcos, que nunca tuvo mi talento para la gestión,
Fue incapaz de reflotar la empresa. Unas semanas después, recibí una llamada de Marcos. Quería verme en el restaurante de nuestra primera cita. Apareció con un aspecto demacrado, mucho más viejo. Ya no tenía su habitual arrogancia. Isabel dijo, suplicante: sé que estás teniendo mucho éxito. He seguido a Isa Luna. Lo estás haciendo muy bien. Pero Belleza Vital está al borde de la quiebra. Javier ha sido condenado a 3 años de prisión, aunque con suspensión de la pena. Ahora no hay nadie que dirija la empresa. Esperé en silencio su propuesta. Quiero que vuelvas a Belleza Vital, dijo. Te cederé mi 25% de las acciones. Junto con tu 40%, serías la accionista mayoritaria con el 65%. Te daré el doble de tu antiguo sueldo y plenos poderes ejecutivos. Me miró, esperanzado. Tú la fundaste. No puedes dejar que se hunda. Vuelve, Isabel. Mi madre y yo respetaremos todas tus decisiones. Podrás controlarlo todo. Te lo ruego. Era una oferta tentadora. CEO, accionista mayoritaria, poder absoluto y un sueldo astronómico. Era todo por lo que una vez había luchado. Sonreí, una sonrisa de rechazo. Marcos, dije. Rechacé el dinero y rechacé ayudar a Javier. No porque sea estúpida, sino porque lo he dejado todo atrás. Acepté mis pérdidas para conseguir la paz y la autonomía que tengo hoy. ¿Volver a Belleza Vital? ¿Para qué? ¿Para trabajar de nuevo bajo la sombra de la traición, el patriarcado y la mentira? Esa empresa, para mí, es el pasado. Es un error, Isabel. Piensa en tu patrimonio, dijo desesperado. Mi patrimonio está en Isaluna Cosmética, repliqué. Allí, yo soy la única que decide. Trabajo con un equipo profesional y honesto. No necesito una empresa donde tenga que reparar los errores de otros. No quiero vivir de nuevo bajo esa sombra. Miré a Marcos por última vez. Quédate con tu 25% y busca a otro directivo. Yo he elegido mi propio camino. Resuelve los problemas que tú mismo has creado. Me levanté y salí del restaurante. Aquella atractiva oferta no me había hecho dudar. Había superado la trampa del dinero y el poder para elegir la libertad y el respeto propio. Al llegar a casa, Luna dormía. Me senté a su lado, abrí el portátil y empecé a escribir una carta. No era una renuncia ni un contrato, sino una carta para Luna, que le entregaría cuando fuera mayor. Mi querida Luna, puede que no recuerdes los días en que tu padre y yo nos divorciamos, pero quiero que entiendas algo importante. Mamá amó y construyó, pero cuando el amor y el respeto desaparecieron, cuando me vi obligada a elegir entre mi carrera y mi familia, entre mi honor y la sumisión, elegí el honor y la autonomía. Espero que cuando crezcas ames, pero que nunca te pierdas a ti misma por amor. Quiero que sepas que tú eres la razón por la que soy más fuerte que nunca. No necesito a un hombre para definir mi valor. Seré tu refugio, tu ejemplo y tu compañera de viaje. Crece, mi Luna, con un corazón bondadoso pero con una mente fría. Respeta siempre tu talento y nunca dejes que nadie apague tu luz. Sonreí. Este era el verdadero legado que quería dejarle a mi hija. Un año después, Isaluna Cosmética inauguró oficialmente su sede central en Sevilla. Tras un primer año de funcionamiento espectacular, superando el objetivo de crecimiento del 20% exigido por nuestro socio alemán, había demostrado mi compromiso y mi visión. La ceremonia fue íntima, con mi leal equipo, la inversora Teresa y el señor Schmidt, que había volado desde Alemania para asistir. Subí al escenario, ya no con los rígidos trajes de ejecutiva, sino con un elegante vestido de lino blanco. En medio del evento, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dígame, soy Isabel. ¿Quién es? La voz al otro lado me dejó helada. Era mi ex-suegra, Carmen. Isabel, soy yo, Carmen. ¿Cómo estás? Me he enterado de la inauguración. Enhorabuena. Su voz ya no tenía la arrogancia de antes. Sonaba cansada, casi sumisa. Gracias, Carmen, respondí, manteniendo la calma y la educación. Javier, ya está fuera. Ha pagado su deuda. Marcos ha dejado la empresa. Dice que va a trabajar para otros. Esta familia está destrozada. Isabel, sé que me equivoqué siendo tan autoritaria, defendiendo tanto a los hombres de la casa. Lo siento, dijo, lo siento con una sinceridad que me desarmó. Carmen, lo pasado, pasado está. Ya no guardo rencor. Ahora solo me centro en mi trabajo y en criar a Luna. Lo sé. No me atrevo a pedirte nada, su voz se quebró. Solo te pido, ¿puedo ver a Luna? Aunque sea una sola vez. Quiero ver a mi nieta. Desde que te fuiste no tengo a nadie. Sentí una oleada de compasión. A pesar de todo, era una madre, una abuela. La soledad de la vejez era un dolor que no le deseaba a nadie. Miré a Luna, que jugaba con Beatriz en un rincón,
Había crecido mucho, estaba preciosa y despierta. Carmen, estoy en Sevilla ahora, muy ocupada. Pero puedo ponerte a Luna al teléfono. Le pasé el teléfono a Luna. Luna, cariño, habla con la abuela. Luna cogió el teléfono, con su vocecita. Hola, abuela, ¿estás bien? Oí un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Aquella breve conversación fue el único puente que quedaba con mi antigua familia. Después de la ceremonia, volví a mi acogedor apartamento en Sevilla. Abracé a Luna, que se durmió a mi lado. Me quedé mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Había recorrido un camino largo y brutal. Me había divorciado, había emprendido, había ganado. Pensé en todo lo que había pasado. El divorcio no fue un final, sino el comienzo de un capítulo más brillante y significativo. Mi frío rechazo a la oferta de volver no fue crueldad, sino el despertar al valor de la libertad y la paz. Ya no era una mujer definida por su rol de esposa o nuera. Era Isabel, una empresaria fuerte, una madre autónoma, y una mujer que se había reencontrado a sí misma. Cerré los ojos, sintiendo una paz profunda. Sabía que, a partir de ahora, mi vida la escribiría yo.